Vamos a resolver algunos problemas que requieren de la aplicación de los conceptos vistos sobre ángulo y sus medidas, la conversión entre los sistemas de medidas de ángulo sexagesimal y cíclico. Vamos a resolver problemas sobre velocidad angular, velocidad lineal, problemas sobre poleas, problemas que requieren de la aplicación del teorema de Pitágoras, de la aplicación de las razones trigonométricas. Espero que les sea a ustedes de mucha utilidad y puedan resolver cualquiera y aclarar cualquiera de las dudas que tengan al respecto. Entonces estaremos con las siguientes situaciones. Por ejemplo, se nos presenta la siguiente situación. Una rueda de monociclo de 50 centímetros de radio gira a razón de 3 vueltas por segundo. Se nos pide expresar esta velocidad en grados por segundo y radianes por segundo. Y se nos pide calcular la distancia recorrida por la rueda al cabo de 5 minutos. Tratemos de recrear la situación. Por ejemplo, tenemos una rueda de monociclo que tiene un radio de 50 centímetros. Observamos la rueda de monociclo, el radio es de 50 centímetros. Sabemos que la rueda gira a razón de 3 vueltas por segundo. Pero sabemos que un ángulo de giro, o sea, una vuelta completa, contiene 360 grados. Entonces podemos utilizar ese factor de conversión, que 360 grados equivale a un ángulo de giro, es decir, a una vuelta completa. Entonces multiplicamos 3 vueltas por segundo por 360 grados sobre una vuelta, que es nuestro factor de conversión. Cancelamos, simplificamos vueltas con vueltas y luego multiplicamos 3 por 360 grados y nos da 1080 grados. 1080 grados por segundo. Es decir, que la velocidad de 3 vueltas por segundo equivale a 1080 grados por segundo. Ahora vamos a expresar esa velocidad de 3 vueltas por segundo en radianes por segundo. Entonces sabemos que un ángulo de giro de una vuelta completa mide 2 pi radianes. Podemos utilizar el factor de conversión de que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Entonces simplificamos vueltas con vueltas, cancelamos y nos queda 3 por 2 pi radianes, que nos da 6 pi radianes. Entonces nos queda una velocidad de 6 pi radianes por segundo. Es decir, la velocidad de 3 vueltas por segundo equivale a 6 pi radianes por segundo. Ahora vamos a calcular la distancia que recorre la rueda al cabo de 5 minutos. Una rueda, cualquier rueda, recorre la distancia de su circunferencia en una vuelta. Es decir, que en una vuelta la rueda está recorriendo 2 pi por r, que es la expresión que se utiliza para hallar la longitud de la circunferencia. Reemplazando los valores tenemos entonces que en una vuelta la rueda recorre 2 pi por r, es decir, 2 por pi, que equivale a 3.14, por r, que es el radio, en este caso es 50 centímetros. Realizando el producto 2 por 3.14 por 50 centímetros, obtenemos 314 centímetros. O sea que la rueda
en una vuelta completa está recorriendo 314 centímetros. Ahora, en un segundo, el monociclo realiza 3 vueltas cada segundo. Entonces, en un segundo, como son 3 vueltas, debemos multiplicar 3 por la distancia que recorre en una vuelta. Es decir, 3 por 314 centímetros, y eso nos da 942 centímetros. Es decir, que en un segundo la rueda está recorriendo 942 centímetros. Ahora, en 5 minutos sabemos que hay 300 segundos. Como ya sabemos cuánto recorre en un segundo, debemos multiplicar 300 por lo que recorre en un segundo, porque son 300 segundos. Por lo tanto, nos queda que en 5 minutos recorre 300 por 942 centímetros, que es lo que recorre en un segundo. Realizando el producto nos queda 282.600 centímetros. Bien, tenemos que una rueda de bicicleta de 30 centímetros de radio gira a razón de 6 vueltas por segundo. Calcular la distancia recorrida por la rueda en un cuarto de hora expresada en kilómetros. Y expresar esta velocidad en radianes por minutos. Entonces, tenemos una rueda de bicicleta que tiene 30 centímetros de radio. Gira a razón de 6 vueltas por segundo. Por lo tanto, en una vuelta, la rueda recorre la longitud de su circunferencia, es decir, 2pi por r, donde pi equivale a 3.14 y r es el radio, en este caso es 30 centímetros. Entonces, reemplazando estos valores, tenemos que en una vuelta la rueda recorre 2 por 3.14 por 30 centímetros y se obtiene 188.4 centímetros. Ahora, en un segundo, sabemos que la rueda realiza 6 vueltas, porque la rueda gira a razón de 6 vueltas por segundo. Entonces, en un segundo, realiza 6 vueltas. Por lo tanto, multiplicamos 6 por el valor de la distancia que recorre en una vuelta, es decir, 6 por 188.4 centímetros, y se obtiene 1130.4 centímetros. Ahora, como se nos pide calcular la distancia en un cuarto de hora, es decir, en 15 minutos, y sabemos que en 15 minutos hay 900 segundos. 15 por 60 es igual a 900. Entonces, en 900 segundos, que es lo mismo que 15 minutos, la rueda va a recorrer 900 por, multiplicamos lo que recorre en un segundo, o sea, 900 por 1130.4 centímetros. Y se obtiene 10.173.60 centímetros. Ahora, sabemos que en un kilómetro hay 100.000 centímetros. Hacemos la conversión y multiplicamos 10.173.6 centímetros por 1 sobre 100.000 y resulta 10.1736 kilómetros. Es decir, que en un cuarto de hora la rueda recorre 10.1736
1736 kilómetros. Ahora, en una vuelta, la rueda de bicicleta recorre 2 pi radianes. Entonces, sabemos que el factor de conversión es que 2 pi radianes equivalen a una vuelta. Por lo tanto, 6 vueltas sobre segundo por 2 pi radianes sobre una vuelta. Cancelamos vueltas con vueltas y nos queda 6 por 2 pi radianes da 12 pi radianes. 12 pi radianes por segundo. En un minuto hay 60 segundos. Entonces, expresamos 12 pi radianes por segundos, los vamos a expresar a pi radianes por minutos. Entonces sabemos que 60 segundos equivalen a un minuto. Cancelamos segundos con segundos y nos queda 12 por 60 da 720 pi radianes sobre minutos. Entonces la velocidad de la rueda expresada en radianes por minuto es 700 birradianes por minuto. Un tractor debe llevar una carga, pero solo tiene combustible para 8 minutos. Si la rueda del tractor tiene un radio de 1.2 metros y se mueve a razón de 4 vueltas por segundo, ¿cuál será la distancia máxima a la que puede llevar la carga? Tenemos entonces un tractor cuya rueda mayor es de 1.2 metros de radio. Entonces la rueda tiene 1.2 metros de radio. Por lo tanto, el tractor en cada vuelta recorre la longitud de su circunferencia, es decir, 2 pi por r, donde pi equivale a 3.14 y r, que es el radio, equivale a 1.2 metros. Reemplazamos en la fórmula, tenemos 2 por pi, es decir, 2 por 3.14 por el radio, que es 1.2 metros. Realizamos este producto y nos queda igual a 7.536 metros. Como en cada segundo la rueda realiza 4 vueltas, entonces en un segundo debemos multiplicar 4 por la distancia recorrida en cada vuelta. 4 vueltas, o sea, 4 por 7.536 metros. Y se obtiene que en un segundo la rueda recorre 30.144 metros. Ahora, sabemos que en 8 minutos hay 480 segundos, porque se nos pide que calculemos cuál es la máxima distancia que la rueda puede recorrer en 8 minutos, es decir, en 480 segundos. Entonces debemos multiplicar 480 por la distancia que recorre en un segundo, 480 segundos. Entonces nos queda 480 por 30.144 metros. Y eso nos da 14.469.12 metros. O sea que la rueda en 8 minutos o el tractor puede recorrer una distancia de 14.469.12 metros. Es decir, una distancia de 14 kilómetros 469 metros aproximadamente.